Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan en tu programa Acontecer Médico. Ricardo Ursúa, le doy la más cordial bienvenida. Con un gusto enorme el que estén acompañándonos esta tarde. Definitivamente que pues ha sido un año con muchas vicisitudes, hemos tenido muchos retos que hemos logrado superar y bueno, este mes, como muchos de ustedes lo saben, estamos cumpliendo ya 6 años al aire, lo que es un orgullo para nosotros y todo nuestro equipo. Un agradecimiento para todo el público que nos sigue jueves a jueves o inclusive programa tras programa, pero lo más importante es justamente lo que hemos aprendido, lo que hemos logrado superar en conjunto a través de todos estos 6 años. Así que bueno, pues enhorabuena también para todos nuestros colaboradores que han estado asistiendo a nuestro programa consistentemente y al mismo tiempo pues a todo nuestro staff, nuestro equipo de producción, que sin ellos pues obviamente no tendríamos este programa de gran calidad y ya un líder en el mercado. Y esta tarde es un tema que siento yo es muy importante por la temporada en la que estamos ahorita iniciando, y es justamente el hecho de que en las Navidades, el fin de año, la comida, las posadas, en fin, empieza a haber descontrol de muchas personas que padecen de algún tipo de enfermedad crónica. Estoy hablando principalmente de diabetes, hipertensión o inclusive algún otro tipo de enfermedades que normalmente pueden venir controlados, y aquí empieza a haber ese cierto descuido. Por lo tanto, es importante también recapacitar sobre qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno y cómo poder combatir uno de los graves problemas que tenemos, como las enfermedades catastróficas que vienen siendo los problemas de riñón, la insuficiencia renal crónica y por supuesto también daños en el hígado, que ahorita bueno con el consumo de alcohol puede también generar un descontrol importante. De todo esto vamos a hablar durante esta hora y quiero darle algunas cifras para que vean que es importante recapacitar y de alguna forma nuestro propósito de 2017 que sean justamente el tratar de ir modificando este tipo de cifras, pero para beneficio de toda la comunidad. Estoy hablando que en México actualmente existen más de 20.938 personas que requieren de un trasplante de órgano. Esto porque obviamente ya sus órganos ya no están funcionando adecuadamente. Yo creo que el hecho de poder nosotros abatir los factores que en un momento dado desencadenan todo ese tipo de enfermedades crónico-degenerativas, lo que nos va a permitir es prevenir, detener estas cifras y de alguna forma permitir que en este caso todos aquellos que están en espera de órganos puedan empezar a tener este gran beneficio. ¿Por qué? Porque si no detenemos estas cifras, definitivamente esta cifra va a estar cada vez inalcanzable, porque por el otro lado la donación es muy corta. Pues de esto y otros temas vamos a estar hablando esta tarde, y al mismo tiempo de en qué momento se llega a realmente ya tener una afectación del órgano, que definitivamente el tratamiento o el último diagnóstico del médico es decir, pues tú ya no puedes hacer nada más, lo que necesitas es un nuevo órgano, nuevo riñón, nuevo corazón, nuevo hígado. Y esa es la problemática que estamos viendo en nuestro país. Si le agregamos aparte lo que estamos viviendo de desestabilización económica, de corrupción y todo el Sistema Nacional de Salud, bueno, pues vaya que tenemos un grave problema los mexicanos. Por eso hay que cuidarnos en esta temporada. Así que este es el tema, quédense con nosotros, comenzamos. Un tema muy complejo porque estamos hablando de diferentes órganos y de diferentes problemáticas, pero finalmente hay un común denominador en la mayoría de los casos, y este sentido es el punto de descontrol, el punto de diabetes, el punto de obesidad. Sobre todo la obesidad es la causal número 1 y es el común denominador principal de todas las enfermedades en las que estoy comentando, y que de alguna forma ahí inicia el problema, viene la obesidad y de ahí vienen las complicaciones. Para hablar sobre esto y hablar específicamente ya sobre los diferentes procesos que podemos inclusive evitarnos si somos más, digamos, voluntariosos de cambiar estos hábitos, y sobre todo en esta temporada de cuidarnos. Bueno, pues primeramente voy a presentar aquí al doctor Luis Arturo Gómez, quien es especialista en medicina crítica y terapia intensiva,
pues perdón, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gusto saludarte y al mismo tiempo, pues muchísimo gusto de que nos estés apoyando, sobre todo en esta temporada navideña, ¿no? Gracias a la invitación y pues bueno. Perfecto, muy bien. Y yo me andaba equivocando. Sí, pero bueno, ahora sí, el doctor Mauricio Gallo, que es urólogo y trasplantólogo también. Tú participas también en el equipo de trasplante, ¿verdad? Así es, también estamos participando dentro del equipo de trasplantes. Excelente. Es un placer estar contigo, ¿no? Perfecto, pues muchísimo gusto de poder estar disertando sobre este tipo de enfermedades, porque también hay algo bien interesante y es el sentido del proceso. No nada más el proceso administrativo de lo que en un momento dado va a requerirse cuando ya se tiene el diagnóstico de que se requiere de un órgano. Principalmente estábamos viendo que pues, el riñón es lo que está ahorita necesitándose en muchísimo mayor cantidad. Pero vamos a ver cómo se va generando, y para esto pues me gustaría justamente con la parte de urología, que te comento, doctor, que yo siempre he visto la urología como una entrada y el primer contacto como para poder definir y detectar en un momento dado que ya hay algún tipo de situación con los riñones, porque realmente cuando alguien trae un ardor al orinar o sangrado, cualquier cosa, ¿a quién acude? Al urólogo. Entonces creo que esa es la puerta de entrada como para poder revertir estas pues, catastróficas cifras que estamos dando, ¿no? Sí, así es, y digo, inicialmente quien trata las enfermedades renales somos los médicos urólogos, así como los médicos nefrólogos, haciendo hincapié en que los médicos nefrólogos son quienes dan el tratamiento médico de este tipo de enfermedades. Los médicos urólogos somos quienes hacemos los tratamientos quirúrgicos normalmente, aunque complementamos nuestros tratamientos. Somos todo un equipo, con todo el equipo de médicos que normalmente hacemos esto. Sí, definitivamente, hablando de causas que pueden provocar insuficiencia renal, las causas que atañen un poco a la urología, pues son muy frecuentes, o sea, es tan frecuente como las piedras en el riñón o como conocemos médicamente la litiasis renal. Un paciente que forma frecuentemente litiasis o que forma litos de buen tamaño puede causar un daño definitivamente a la función renal que termine en un deterioro total que requiera una terapia sustitutiva renal. En sí también puede haber enfermedades francas del riñón como glomerulonefritis, otro tipo de padecimientos que atañen directamente al médico nefrólogo, pero que también desencadenarán una enfermedad renal terminal que llevará a una sustitución renal, ¿no? Claro, entonces creo que ahí va a ser una parte importante que nos vas a poder tú orientar, y sobre todo al teleauditorio, en el sentido de lo que no se debe hacer para en un momento dado preservar los riñones. Así es, claro. Aunque pareciera que la punta del iceberg es algún problema al orinar, ¿no? Así es. Ok, bien, y por otro lado, pues la parte como médico internista, pero medicina crítica y terapia intensiva, creo que es una temporada muy oportuna como para que también podamos en un momento dado concientizar a todas esas personas que ya tienen un problema, digamos una diabetes, una enfermedad crónico-degenerativa, artritis reumatoide, hipertensión arterial, etcétera, y de cierta forma orientarlos y saber que pueden tener en algún momento una buena ayuda, a partir de obviamente acudir de inmediato. En este caso lo recomendable es que acudan al Hospital Country 2000, hay un área de urgencias, esa área de urgencias obviamente está a las 24 horas del día, hay siempre médicos de guardia, hay siempre equipo de soporte, y en un momento dado ustedes pueden llamar cualquier situación que tengan, no se esperen, vayan, acudan a urgencias o llamen y digan hay esto, y probablemente un médico que esté de guardia les dirá si es necesario que traslade al paciente o qué hacer en un momento dado para irle ganando tiempo al tiempo, pero no lo dejen para después. Si hay una persona pues que tomó de más, que está alcoholizada, aparte de todo es diabético, en fin, o tiene la presión muy alta, cualquier situación, hablen ustedes a los teléfonos. Constantemente va a estar apareciendo el teléfono del área de urgencias en el Hospital Country 2000, y donde van a recibir precisamente esta atención como ustedes lo merecen, desde orientación hasta inclusive el que en algún momento ya sea la entrada para actuar en forma inmediata. Y hablando de esto, en esta temporada, doctor, en base a tu experiencia, ¿cuáles son los casos o los problemas más frecuentes que se les llegan a presentar? Mira, ahorita tocaste un punto muy importante. Referente pues al tema que venimos tratando, normalmente y el problema medular de aquí vienen siendo las enfermedades crónico-degenerativas. Ahí diste en el clavo. Exacto. Lo que viene siendo la hipertensión, la diabetes, ¿sí? Enfermedades infecciosas agudas, específicamente del riñón, una infección urinaria. Claro.
aguda que afecte directamente el riñón, como lo es una pielonefritis, puede generar cualquiera de estas tres enfermedades, diabetes e hipertensión, en una forma progresiva, en los cuales los pacientes normalmente pueden no tener sintomatología en forma inicial per se de la misma enfermedad, que se va instaurando en una forma gradual, pero los pacientes no tienen un adecuado tratamiento, no reciben una valoración adecuada. Este paciente sufre en forma gradual un deterioro. Este deterioro no se percata porque no hace revisiones subsecuentes en el cual se pueda determinar si la funcionalidad del riñón está en forma adecuada. Exacto. Igual, los niveles de glucosa, es muy importante tener siempre un adecuado control para disminuir los riesgos, no nada más de enfermedad renal per se, sino de las enfermedades cerebrovasculares, cardiopulmonares, claro. En especial pues el infarto agudo al miocardio, que es una de las más en incremento, cierto. El evento vascular cerebral como tal, y como comentaste, la falla de los diferentes órganos. Normalmente mencionamos el riñón como parte medular, pero también cada día va en aumento, en incremento, lo que viene siendo la enfermedad hepática relacionada a hígado graso, y esto muy directamente relacionado a un descontrol metabólico, descontrol por la diabetes mellitus, incremento en los niveles de colesterol, triglicéridos. Este tipo de pacientes en algunas ocasiones pueden presentar descontroles agudos, lo cual genera que el paciente reciba una atención en forma inmediata, acudiendo, como mencionaste, al servicio de urgencias. En el servicio de urgencias se puede determinar si el paciente tiene un descontrol agudo, ¿sí?, el cual tenga que controlarse en forma, ahora sí que rápida. Para disminuir alguna complicación inherente a cifras de presión arterial muy elevadas que pueda conllevar a un infarto agudo al miocardio, un evento vascular cerebral de tipo hemorrágico, o en su defecto, si la glucosa está muy elevada, que requiera insulina, sin un control agudo de la glucosa. Y obviamente no olvidar la parte más trascendente, que es generar una conciencia del problema que tiene el paciente para lograr un control de estas enfermedades. Así es. No en el momento, sino durante toda su vida. Sí, yo creo que ahorita que vamos empezando, doctor Gallo, pues yo creo que también es un momento oportuno, ¿no? Porque en cierta manera se va olvidando y empiezan a meterle duro a la comida, se les olvida el medicamento, y bueno, es cuando ya empieza el proceso, porque no es de un momento para otro. Esto obviamente pues va a ser acumulativo, ¿no? Y volviendo también en la parte de urología, creo que también otro punto importante es esa desestabilización que puede tener o descontrol una persona con diabetes, pero también es importante aquella persona que no sabe que es diabético, y eso yo creo que es peor, porque entonces van a oscuras, están a ciegas y le empiezan a tupir a toda la comida, a todos los dulces, etcétera. Y esa parte es interesante porque muchas personas, yo creo que el primer síntoma que muchos sienten es que empiezan a orinar en demasía. Aquí en este caso, como urólogo, ustedes también tienen esa parte de digamos decir, ¿sabes qué? Estás orinando mucho, bueno, probablemente se hace esto, y obviamente hacer toda la batería laboratorial. Así es, una de las clásicas preguntas de los pacientes cuando acuden a consulta es esa, ¿no? Mi enfermedad prostática, mi enfermedad de litiasis en los riñones o infecciones de vías urinarias me van a causar un deterioro en mi función renal. Y sí, definitivamente vemos casos graves en los cuales tan simple como una infección de vías urinarias maltratada, normalmente multitratada, así es, puede llevar a desencadenar un descenso total en la función renal. También vemos muy frecuentemente en pacientes ya de edad avanzada, varones, que un padecimiento como es la hiperplasia prostática, un crecimiento prostático que hace que la orina no se elimine de la forma correcta, pudiera determinar un daño renal definitivo. Entonces son enfermedades muy específicas, como lo comenta el doctor Luis Arturo. Sí, la mayoría de los pacientes tienen este tipo de padecimientos. Hay enfermedades crónico-degenerativas que van a desencadenar una alteración a este nivel, y ese es el punto más importante. El culmen de estas pláticas es precisamente hacer prevención en este tipo de padecimientos. Ya normalmente cuando llegan con el médico nefrólogo, con el médico urólogo, ya está determinada un daño o definitivamente hay una enfermedad que probablemente pueda ser curable, pero
ahora con estas cifras que tenemos de pacientes diabéticos e hipertensos, pues cada vez vamos a presentar más frecuentemente padecimientos del riñón. Entonces, el punto es importante hacer prevención en este tipo de alteraciones. Por supuesto. Y bueno, pues entonces para poder pensar que en un momento dado el próximo año podamos abatir, por lo menos aquí en Jalisco, las cifras que hemos mencionado, que son altísimas, pues una parte o la palabra clave sería la prevención. Y prevención no quiere decir nada más que no vaya a suceder algo, sino simplemente la prevención es en el sentido de si ya tienen el problema per se, si ya tienen esa insuficiencia renal o ese problema hepático o de hígado, ese es el momento también de prevenir complicaciones, de que en algún momento no vayan a tener ese desfase, ese descontrol, o si bien no lo saben, que acudan. Yo creo que también eso es importante, y antes de salir al corte les dejo el mensaje. Cualquier situación que ustedes vean que puedan padecer, alguno de las situaciones que vamos a estar analizando y que crean que tienen este tipo de enfermedad o alguno de los padecimientos que vamos a mencionar, llámenos y nosotros los orientaremos y los guiaremos sobre qué médico pueden ustedes acudir para que en un momento dado tengan ese abordaje oportuno. Vamos al corte y regresamos, no tardamos absolutamente nada.